Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo ciclo de webinars respecto al uso del Banco Digital de Actividades y los textos escolares. Hoy va a presentar Daniela Bea, nuestra disciplinar del equipo de Lenguaje y Comunicaciones. Las dejo con Daniela. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación sobre cómo aprovechar el Banco Digital de Actividades en los nuevos textos escolares de lengua y literatura séptimo y octavo básico. Son los textos que actualmente contamos con Banco Digital. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a partir revisando los nuevos componentes de los textos escolares. Luego veremos la estructura del texto del estudiante, luego la estructura de la guía digital del docente, la estructura del banco digital de actividades y por último veremos un ejemplo de uso de lengua séptimo básico y un ejemplo de uso de lengua octavo básico. Partamos entonces con los nuevos componentes de estos textos escolares de séptimo y octavo básico. Acá tenemos las portadas de nuestros textos que actualmente están en el sistema y tenemos un texto del estudiante que presenta lecturas de diversos géneros, imágenes, desarrollo conceptual, definiciones, modelamientos de procedimientos como de escritura y producción oral e investigación y otros recursos. Y tenemos este nuevo componente que es el Banco Digital de Actividades con un conjunto de recursos didácticos de distinto tipo que complementan al texto escolar y permiten ejercitar y poner en práctica las habilidades que se modelan en el texto del estudiante. La guía digital del docente, por último, es la que ustedes conocen como guía didáctica, solo que ahora tiene formato digital, tiene sugerencias de planificaciones, orientaciones para el texto y para el VDA y evaluaciones que el profesor puede administrar según lo estime conveniente. Tenemos algunos énfasis distintos en estos textos de séptimo y octavo, como por ejemplo, que están alineados con la priorización curricular. Los textos de séptimo y octavo van a cubrir todos los objetivos de aprendizaje basales de la actualización de la priorización curricular, pero esto no excluye que se trabajan también aprendizajes complementarios de las bases curriculares para justamente complementar, profundizar, ampliar algunos de los aprendizajes. Tenemos este nuevo componente del banco digital que veremos en profundidad a continuación. También hay un énfasis en el desarrollo de la conciencia acerca del cambio climático y de prácticas para enfrentarlo con una selección de lecturas y recursos que apuntan a la educación ambiental. Hay actividades interdisciplinarias y esto también viene haciendo un eco de la priorización curricular que, como ustedes saben, tiene un foco y un énfasis en la interdisciplinariedad. Y finalmente también tenemos recursos, lecturas literarias y no literarias de pueblos originarios ancestrales. La estructura del texto del estudiante, ya aquí vamos un poquitito más al detalle del texto, se van a encontrar en ambos textos con un inicio de unidad y una sección breve que se llama Activo mis aprendizajes. Luego se van a encontrar con 4 lecciones, 2 lecciones que están centradas en textos literarios, una sección que se centra en, una lección, perdón, que se centra en un texto no literario y una lección que tiene que ver con investigación, desarrollo de investigación de distintos temas. Dentro de las lecciones de lectura literaria y no literaria vamos a encontrar una página que se llama Y más allá del texto, que es importante porque ahí es donde se despliegan las actividades interdisciplinarias, vinculadas con los distintos ejes de la asignatura: escritura, comunicación oral, investigación, dependiendo de la naturaleza de la actividad. Y cada unidad, después de todas estas lecciones, termina con una síntesis y una sección de recomendaciones de lecturas, de textos audiovisuales, de cortometrajes, de series, etcétera, y una selección, una mini antología de 1 o 2 lecturas relacionadas con lo que se trabajó el tema de la unidad. Veamos ahora la estructura de la guía digital del docente. Acá no hay muchos cambios respecto a las guías que ustedes conocen. Acá tenemos las portadas de la guía de séptimo y la guía de octavo. Vienen en 2 tomos. En el primer tomo vamos a tener las unidades 1 y 2. En el segundo tomo las unidades 3 y 4 en formato digital.
Y lo que nos encontraremos son, a grandes rasgos, propuestas de planificación anual, semestral y por unidad, orientaciones y estrategias didácticas por unidad con el texto minimizado del centro. Lo vamos a ver a continuación. Y acá en lo que más nos vamos a centrar respecto de la guía es la cajita donde viene la articulación con el BDA. También durante las orientaciones y estrategias didácticas vamos a encontrar enlaces a materiales complementarios, distintos links seleccionados para apoyar al docente en la preparación o en el desarrollo de las clases. Y al final de cada unidad de la guía vamos a tener unos materiales adicionales que son modelamientos de lectura respecto de las lecturas centrales de cada unidad. Se hace un modelamiento, un acompañamiento para el profesor para sacarle partido desde el paradigma de la lectura crítica. Fuentes de investigación que el docente puede entregar a los estudiantes para desarrollar las distintas lecciones de investigación en las distintas unidades y evaluaciones con los solucionarios correspondientes. Esto es lo que queríamos mostrar y poner el ojo aquí. Esto es una doble página de la guía digital del docente. Acá al centro ustedes ven la página de la doble página del texto del estudiante. Cuando ésta tiene un llamado al BDA, en la misma página de la guía didáctica vamos a encontrar la cajita de articulación que me indica brevemente de qué se trata cada una de estas actividades. En la página siguiente, si ustedes ven acá también, el texto tiene un llamado al BDA y por lo tanto en la página de la guía vamos a encontrar también la cajita de articulación con el BDA. Esto se los recomiendo al momento de ir a explorar el BDA, ir a mirar en la guía estos resúmenes de las actividades para que tengan una sinopsis de lo que se van a encontrar. Vamos entonces de lleno a la estructura del banco digital de actividades y también les vamos a mostrar un videito de cómo ingresar al catálogo. ¿Cuál es el propósito del banco digital? Entregar flexibilidad, ¿cierto? Hacer más flexible el texto escolar, proveyendo a los y las docentes de múltiples alternativas para abordar los objetivos de la asignatura y permitirle al docente elegir los materiales que desea de un gran banco de actividades, las actividades que desea, que le interesa y que necesita para su curso o sus cursos. Y esto implica relevar la profesionalidad docente, potenciar la capacidad de decisión que tiene el docente en el aula a partir del conocimiento que tiene de sus estudiantes, ¿sí? Promovemos de esta manera la toma de decisiones contextualizadas. ¿Cómo acceder al BDA? Acá tenemos un par de pantallazos de cómo se ve el acceso docente, acá a la izquierda, y de estudiantes a la derecha, ¿sí? Si ustedes entran a la página catalogotextos.mineduc.cl, ustedes pinchan en la pestaña docente, deben seleccionar el perfil docente, poner su root y el RBD del establecimiento. Y acuérdense de cliquear la cajita del CAPTCHA de No soy un robot para que los deje ingresar. Acá también mostramos la vista del estudiante para que ustedes vean qué es lo que necesita el estudiante para ingresar, que es elegir el perfil del tipo de educación que recibe, su root, su curso y su fecha de nacimiento. Y con eso el estudiante también va a poder acceder al texto y al banco digital de actividades. La guía es solo para el docente, ¿sí? Entonces acá les voy a proyectar un video. Acá ya estamos adentro, ya pusimos la clave, pusimos el RBD, le dimos a entrar. Entonces, selecciono el curso, en este caso estamos vamos a elegir séptimo básico, y ojo que la asignatura, ustedes saben, desde séptimo hacia arriba se llama lengua y literatura. Elegimos lengua y literatura, aparece el texto, lo pinchamos, y acá aparecen las carpetas para descargar. El banco digital viene, en este caso, en dos partes. Hay que descargar primero la primera parte. Ustedes ven aquí también están el resto de los materiales, ¿cierto? Descargamos la primera parte y luego inmediatamente debemos descargar la segunda y guardarla en la misma carpeta donde descargamos la primera parte, para que al momento de ir a descomprimir los archivos, aquí se va a mostrar en un segundo,
Descomprimimos la primera parte. Con botón derecho, extraemos, ¿sí? Extraer en la carpeta que ustedes deseen. Y al darle en extraer, se va a armar la carpeta del VDA de Lengua y Literatura séptimo básico y ya van a estar todas las unidades descomprimidas. Ahí se va a mostrar cómo se abre la carpeta y aparecen las 4 unidades ya listas descomprimidas y adentro el encarpetado correspondiente a los recursos que tiene cada unidad. Tenemos actividades, tenemos el solucionario de todas esas actividades, la versión solucionario de todas las actividades, videos que están offline, audios también offline, o sea, están descargados en su equipo, e imágenes. ¿Sí? Entonces aquí lo que se está haciendo es revisar cada una de las carpetas para que ustedes vean cómo quedaron todos ya descargados al descomprimir la primera parte. Cada carpeta tiene además, cada unidad, un índice que también indica el listado de materiales que tiene cada una de las unidades. Y también es importante esto, en la página de catálogo está este tutorial, que es un PDF que les recomiendo descargar porque acá pueden encontrar soluciones a problemas que se les pueden presentar al momento de descargar y descomprimir los archivos. Por ejemplo, la primera recomendación súper importante es tener la última versión de WinRAR o de WinZip, sea cual sea el perdón, el programa que ustedes están usando. Se me había detenido el video, perdón. Aquí se está mostrando un poquitito, abuelo de pájaro, los errores que consigna este manual en caso de que tengan algún problema al descomprimir. Recordemos que desde séptimo hacia arriba tenemos VDA, pero también existe un banco digital que se llama RRA, que es, por ejemplo, para Leo primero, que también, no sé, quizás a sus colegas les puede servir esta información de este manual que está en la misma página de catálogo de textos de escuela. ¿Sí? Y bueno, acá hay un posible error, si es que no descargan todas las partes que componen el VDA al mismo tiempo, les va a aparecer ese error, entonces la recomendación que hicimos al principio, ¿no? Que es descargar todas las partes al mismo tiempo. Bueno, ¿cuáles son las características del banco digital que acabamos de revisar? Cómo se descarga, vimos, exploramos un poquitito las carpetas. Es un repositorio, como ustedes vieron, tenemos de actividades con sus solucionarios, de recursos de audio, audiovisuales y evaluaciones, en distintos formatos, audios, videos, PDFs, imágenes, alineados, como decíamos, con los basales de la actualización de la priorización curricular, sin excluir algunos aprendizajes, objetivos de aprendizaje complementarios que se utilizan, y complementa el texto del estudiante y permite ejercitar. ¿Sí? A continuación vamos a ver cómo es que permite ejercitar. Acá tenemos una panorámica de la relación entre el texto del estudiante, el banco de actividades y la guía digital del docente. Esta es la página del texto del estudiante, ¿sí? Y acá está el llamado del VDA, unidad 1, actividades 16 a 20. Cuando yo tengo este llamado, tengo que ir a mi carpeta, que acabo de descargar, ¿cierto? Abro mi unidad 1 y al abrir la pestaña, perdón, la carpeta de actividades, voy a, perdón, voy a, se me van a desplegar las actividades y voy a buscar la actividad, la primera que aparece acá, por ejemplo, la 16, ¿sí? Abro ese PDF de la actividad 16 y acá tengo esta actividad interdisciplinaria que también tiene la referencia a la página del texto del estudiante para que siempre estemos conectados donde estamos y hacia dónde vamos. Y finalmente, en la guía didáctica, guía digital del docente, tenemos también el correlato de este llamado al VDA que está en el texto. Acá tenemos el resumen, la sinopsis de las actividades. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo en Lengua y Literatura séptimo básico. Acá tomamos la unidad 2 que se llama ¿Cómo construimos comunidad? Esta es la entrada unidad, luego viene esta sección, no se las puse acá porque para no completar tanto de información la pantalla, pero después después del activo mis aprendizajes viene la lección 1. La lección 1 se llama Respetando mis derechos y los tuyos y tiene
como siempre, una estrategia de lectura, una actividad breve de vocabulario, una contextualización, y viene un fragmento de Sara y las goleadoras, un fragmento de esta novela de Laura Gallego. Y esta, acá no está completa la lectura, pero termina con unas preguntas de reflexión respecto de la lectura, la conceptualización de los contenidos y la sección y más allá del texto. Si ustedes ven, acá hay un llamado al BDA y acá hay otro llamado al BDA. Nos vamos a quedar en esta página, en la 57. En esta página tenemos el llamado a las actividades 14 a 18. ¿Cuáles son? Si yo abro mi carpeta BDA en mi computador, ¿cuáles son las actividades? Tengo la 14, una actividad de ampliación, la 15, una lectura complementaria, la 16, una actividad interdisciplinaria con un video que viene en el mismo BDA, la 17 es una evaluación formativa y la 18, una evaluación metacognitiva. Entonces, ¿qué tenemos? En el texto del estudiante, una actividad interdisciplinaria de vínculo con educación física, donde los chicos y chicas tienen que imaginar un afiche de propaganda para mostrar cómo es que la práctica deportiva une a la comunidad. Y luego presentarlo frente al curso. Entonces acá vamos a estar trabajando el OA 14, escribir con el propósito de persuadir, y el aprendizaje complementario 22 de séptimo básico, que es expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación. ¿Sí? Entonces veamos acá cómo se ve en la guía didáctica. Si ustedes ven, esta es la misma página del texto que estábamos viendo recién, minimizada en la guía didáctica, y acá está la articulación con el BDA. Inclusive acá hay otro recurso complementario que se sugiere para trabajar esta actividad 14, que tenemos aquí a continuación. Decíamos que es una actividad de ampliación y es una actividad de comunicación oral. Viene desde esta página, la pusimos aquí chiquitito para que recordemos que este es el llamado, ¿sí? Y esta actividad 14 plantea el juego de la soga, que es una dinámica de comunicación oral con la rúbrica correspondiente, que está trabajando, por lo tanto, el OA 21 de diálogo constructivo. La actividad 15 es una lectura complementaria que se vincula con lo que vienen leyendo los chicos en el texto y el tema del que están trabajando con el que están trabajando en el texto. Sara y las goleadoras es una novela en que hay un equipo de fútbol femenino que no tiene oportunidad de participar en campeonatos. Acá lo que se hace en el BDA es ampliar el tema y llevar el tema del deporte al contexto actual, ¿cierto? Entonces tenemos dos noticias relacionadas con el mismo tema de la participación de deportistas refugiados en las Olimpiadas 2024. Tenemos comprensión de lectura y tenemos además diálogo. Y estamos trabajando el análisis de textos de medios de comunicación, el OA 9, y el OA 21 de diálogo constructivo. La actividad 16 es otra actividad interdisciplinaria con educación física, ¿cierto? Con un video que está en el BDA, y también nosotros acá se incluyó el código QR para tener más vías de acceso al recurso audiovisual. Acá se crea el afiche, el video está en el BDA, tiene la rúbrica correspondiente para evaluar el afiche, y acá estamos trabajando lo A14, que es escribir con el propósito de persuadir textos breves de diversos géneros, y además, como tiene una parte de comunicación oral, de comprensión audiovisual, el OA20, que es comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales. Esa es la actividad 16. La 17 es una evaluación formativa de la lección completa, y en este caso nos estamos centrando en la conceptualización de género narrativo que trabajamos a partir del fragmento de novela de Sara y las goleadoras. Entonces acá lo que se hace es escribir una anécdota aplicando los contenidos de secuencia textual, estilo narrativo, y por lo tanto estamos trabajándolo a 3. ¿Sí? Y el OA12 porque es escritura creativa de una anécdota. Y finalmente la última actividad a la que llamaba esta página del texto es la actividad 18, que es una evaluación metacognitiva de la lección 1, donde los chicos y las chicas tienen que dar una respuesta posible a la pregunta que da nombre a la unidad, que es ¿cómo construimos comunidad?
Y ahí vamos a estar trabajando lo A7, de formular una interpretación de los textos leídos a partir de este trabajo que tienen que hacer de interpretación de lo leído, perdón, para para hacer esta evaluación metacognitiva. Y vimos al principio cuando estuvimos explorando el BDA que hay una carpeta que se llama solucionario. Dentro de esa carpeta lo que van a encontrar es esto. Son las mismas actividades que vimos recién en vimos las versiones para el estudiante, esta es la versión para el docente. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos en otro colorcito ahí en magenta el solucionario. Y están los solucionarios de todas las actividades. 16, 17 y 18. Y esto lo van a encontrar para todas las actividades de todas las unidades, tanto en séptimo como en octavo. Veamos ahora un ejemplo de octavo básico. Y para esto nos vamos a quedar nuevamente tomamos la unidad 2, por si es que les sirve, si es que están quizás entrando en esa unidad a esta altura del año. La unidad 2 es todo como parece, y luego viene la sección que les comentaba al principio, activo mis conocimientos, donde tengo un cuento fantástico, el equipaje, y tengo una noticia audiovisual a la que podemos acceder mediante el QR o mediante el enlace, y que también se encuentra descargada descargado el video en el VDA. Entonces acá nos vamos a quedar donde el llamado al VDA es de las actividades 2 a 6 y el video 1, que es este, ¿sí? En esta actividad, perdón, en esta página del texto nos quedamos y vamos a hacer, el VDA va a hacer vínculos con esta actividad de esta lectura que tiene estas preguntas de reflexión, este es un texto literario, y a la visionado de la noticia audiovisual que está a continuación. Entonces, ¿cuáles son nuestras actividades del VDA? La actividad 2 es una comprensión de lectura del cuento El equipaje que está en el texto del estudiante. La comprensión audiovisual es la actividad 3 de la noticia audiovisual que aparece en el texto del estudiante y el video también en el VDA. La actividad 4 es una lectura complementaria, la 5 es un diálogo grupal y la 6 plantea un monitoreo de aprendizajes que es una actividad metacognitiva previa al desarrollo de las lecciones de la unidad. Y acá en el texto vamos a estar trabajando con la lectura del equipaje, el OA3, y con el visionado de la noticia audiovisual vamos a estar trabajando el OA21, que es comprender, comparar y evaluar textos audiovisuales en este caso. Acá les mostramos la guía, nuevamente, la doble página minimizada, y estamos marcando las secciones en que se habla acerca de las actividades del BDA a las que refiere el llamado del texto del estudio. Veamos entonces la primera actividad de octavo básico de esta página 49 del texto. Si ustedes ven, aquí siempre está la señalización para que no nos perdamos. La página 49 teníamos el cuento del equipaje, entonces acá tenemos la comprensión de lectura, un esquema para la secuencia de acciones, y estamos trabajando, como decíamos, el OA3, análisis de narración. La actividad 3 es la comprensión audiovisual del videíto, ¿cierto? De la noticia audiovisual sobre este chico que crea su propio metaverso. Y acá está la actividad que permite trabajar esa comprensión audiovisual. Y estamos trabajando lo A21, que es comprensión de textos audiovisuales. La actividad 4 es una lectura complementaria que nuevamente lo que nos permite es, a partir de lo que se planteó en el texto del estudiante, esta noticia audiovisual sobre el metaverso, llevarlo a un artículo informativo de los medios de comunicación sobre básicamente Facebook, Meta y otras empresas que están trabajando con el tema del metaverso, ¿sí? Y con su comprensión de lectura correspondiente. Y el OA que estamos trabajando acá es el análisis y evaluación de textos de los medios de comunicación. La actividad 5 plantea un diálogo grupal a partir de este tema que puede resultar motivante para los estudiantes respecto de las realidades paralelas, la realidad virtual, el metaverso, etcétera. Se plantea esta actividad de diálogo grupal con sus fases marcadas, con su pauta de autoevaluación. Y acá recordemos que estamos trabajando el OA22 del diálogo constructivo y el OA26, perdón,
de diálogo constructivo. Punto. Y por último vemos la actividad 6, que es el monitoreo de aprendizaje, que es esta actividad metacognitiva. Acá recordemos que estamos al inicio de la unidad. Teníamos la doble página donde está el título, donde se presenta el tema, tenemos el activo mis aprendizajes y acá se plantea una actividad metacognitiva para preparar el trabajo de la unidad. Acá se le pregunta a las y los estudiantes cuál es el tema, qué sabías sobre esto, qué quieres aprender, qué puedes hacer para aprenderlo más y mejor. Y acá estamos trabajando, por lo tanto, lo A26 de síntesis y registro de información y también el aprendizaje transversal que está en la priorización curricular, en la actualización de la priorización curricular, de la gestión del propio aprendizaje de manera activa. Y finalmente, respecto de octavo, queríamos volver a mostrarles que esta es la versión solucionario, lo que está en la carpeta solucionario, las mismas actividades del estudiante, solo que con el solucionario, algunos son respuestas cerradas, algunas son orientaciones de cómo evaluar o de cómo apreciar las respuestas de los estudiantes, dependiendo de la naturaleza de cada actividad. Ahí está la actividad 5, la actividad 6. Bueno, después de haber revisado estos ejemplos de séptimo y octavo, nos queda esbozar algunas conclusiones. Si ustedes vieron con la navegación que hicimos de las carpetas, con estos dos ejemplos que tomamos muy aleatorios, pero que se repiten a lo largo del texto, es un llamado a diversas actividades de que trabajan diversos objetivos de aprendizaje, objetivos transversales también, a partir de una página del texto del estudiante. El VEDA es un recurso flexible y el propósito que tiene es permitir que el docente adecue los materiales y tenga material para adecuar a sus contextos de aula, sus distintos contextos de aula. Puede ayudar al docente y a la docente a motivar a los estudiantes. Ustedes vieron que las lecturas complementarias nos permiten expandir el tema, llevarlo a otras aristas, profundizarlo, vincularlo con otros temas, que es algo que las y los docentes hacemos en nuestras clases. Acá tenemos material ya previamente revisado para que ustedes puedan manipularlo, si ustedes quieren modificarlo, si necesitan para un curso un tipo de actividad, para otro curso del mismo nivel otro tipo de actividad. Esa es la idea del banco digital. También la variedad de formatos es un plus, tener audios, tener videos. Ahora no mostramos audios, pero sí mostramos un par de videos que están en el VDA en cada unidad. Permite ampliar los temas, como decíamos recién, los temas que se presentan en cada unidad del texto del estudiante. Y lo que nos parece súper importante es posicionarlos y posicionarlas a ustedes como gestores de aprendizajes, como entregándoles una herramienta que quizás les puede quitar ese tiempo, restar esa carga de seleccionar, de buscar lecturas que se relacionen con el tema que se está desarrollando, actividades para potenciar la comunicación oral, actividades para potenciar la investigación, etcétera. Descargarlos a ustedes para que puedan dedicar el tiempo a lo que de verdad requiere todo nuestro esfuerzo, que es atender a los y las estudiantes en la sala de clase. Acá, como les decíamos, las distintas alternativas son suyas. El banco digital es suyo y pueden manejarlo como necesiten y como ustedes, con el conocimiento que tienen de sus estudiantes y de sus contextos, con ese conocimiento poder gestionar estos recursos. Bueno, con esto pasamos a la fase de preguntas y me gustaría que quizás no necesariamente solo preguntas, también nos gustaría saber su feedback, sus opiniones. Para nosotras y nosotros acá en el equipo de texto siempre es muy importante estar al pendiente de lo que pasa con ustedes, si es que estos materiales son bien recibidos. Nos gustaría saber sus impresiones.
No sé si hay preguntas, Camila. No, Dani, no, no hay preguntas. Okay. Bueno, si no hay preguntas, los y las dejamos invitados e invitadas para ir a explorar el catálogo de textos escolares, para descargar los VDA, para ir a mirar las guías didácticas, estas capsulitas que les indicamos, donde están las distintas resúmenes. Es una sinopsis de la actividad, del recurso, etcétera, que ustedes van a encontrar en el banco, y apropiárselo y a usarlo, a sacarle todo el partido que ustedes pueden sacar. Muchas gracias.